abad y sacerdote jesuita Luis Guillermo Sarata, con la conferencia La relación de Jesús con los poderes públicos. El padre Luis Guillermo es doctor en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciado en Sagrada Escritura del Pontificio Instituto Bíblico en Roma, licenciado en Educación y en Lenguas Modernas de la Universidad de Cali. Bienvenido a esta conferencia. Que nos siguen a través de las redes sociales. Se me ha regalado un título para esta exposición y el título es La relación de Jesús de Nazaret con los poderes públicos. Yo quisiera poder referirme a este título en primer lugar. Vamos a situar en primer término el contexto sobre la persona a la que se nos pide referirnos y luego sobre las instituciones con poderes públicos con relación a su tiempo y a su entorno cultural. Me referiré cuando diga Jesús de Nazaret a un ciudadano que, como lo llamó John Mayer, es un judío marginal. Esto nos sitúa ya en un contexto en el cual Jesús no pertenece ni a una clase levítica, ni a una dinastía religiosa, y mucho menos a una clase con privilegios. Este es el que llamamos el Jesús histórico, y a este hay que situarlo como hijo de una familia campesina, y también podríamos decir una familia de artesanos, solo para respetar la educación de su padre, José, el carpintero. Su pertenencia al pueblo de Israel se basa sobre todo en la pertenencia a una religión que para el primer siglo de nuestra era representa la identidad judía, donde se mezclan a veces sin distinciones religión, fe, espiritualidad, política, vida social, vida cultural, vida agraria. Por otro lado, Jesús se presenta como un profeta al estilo de Juan el Bautista. Y en la línea de los profetas anteriores, profetas que llamamos veterotestamentarios, su tarea es clara. Por un lado, es anunciar la buena nueva del reinado de Dios en la comunidad, en la nación. En la línea de estos profetas, también tiene como misión, con mucha severidad, denunciar toda injusticia presente en la sociedad, sea religiosa o sea civil. Baste mencionar que, según el Evangelio de Mateo, Jesús es hijo de David y también de Abraham por la línea materna. Y según Lucas, por la línea materna. Y estos intereses los podemos ir recabando de los textos neotestamentarios que nos presentan ya no a un Jesús histórico, sino a un Jesús recordado que coincide en lo esencial del anuncio, pero cuyos intereses religiosos, políticos y teológicos son diversos. Igualmente, cuando hable de los poderes públicos, estaré refiriendo a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Esas son las que sostienen el aparato político que se encarga de planear, organizar, ordenar y ejecutar todos los mandatos y decretos reales, o de quien ostente el poder nacional, regional o local por medio de diversos cargos. Y así, por ejemplo, los sumos sacerdotes, los levitas y escribas en el plano más religioso, los fariseos, los saduceos, los celotas y otros grupos, incluso los sicarios, como representantes civiles o laicos de la religión. De otro lado están, por ejemplo, Herodes, el tetrarca, Poncio Pilato,
el prefecto y otros. Estas son la contraparte de esta relación con la que se nos indaga. Con esto diría yo que tenemos claro cuál es el título de esta ponencia: la relación de Jesús de Nazaret con los poderes públicos. Voy a lanzar una primera afirmación que nos puede ayudar en esta reflexión. Esta relación de Jesús de Nazaret con su contraparte parece estar siempre en conflicto. Debemos estar muy atentos a esto. Jesús no es que siempre parezca enojado, lleno de ira, bravo, pero sus intervenciones en diversas discusiones están en conflicto. Y el conflicto no es más que una noción. Pero la noción de conflicto no ha de elaborarse desde la pregunta que intenta definirla. Es decir, cuando decimos, cuando nos preguntamos, ¿qué es el conflicto? Sino que debe elaborarse desde la pregunta que intenta pensar en sus procesos y en sus producciones, en sus efectos y en sus afectos. ¿Qué produce el conflicto? ¿Cuál es la causa del conflicto? ¿Qué realiza, qué lleva a cabo el conflicto? Y esto nos sitúa mejor en el campo del sentido y del futuro, de lo singular y de lo plural, de la bifurcación o historia, como diría el escritor Inclán, refiriéndose a la violencia en su libro Abyecciones, Violencia y Capitalismo en el siglo XXI. Textualmente hablando, podríamos tomar las narraciones en donde el Jesús recordado se encuentra con la corte de Herodes. Aquí podemos ver una imagen del Ducho de 1310, donde se nos representa más o menos la historia que sucede en Jesús, la corte, los sumos sacerdotes y sobre todo Herodes. Pero es preciso también tener en cuenta que en la narración sinóptica del nacimiento de Jesús ya hay un conflicto con este personaje, sin que ello, por decirlo de alguna manera, sea culpa del Jesús histórico, sin que ello afecte ninguna decisión de Jesús, sino sobre todo de sus intérpretes, y ese es el Jesús recordado. Una afirmación como: en Belén de Judá nace un niño que será un rey, es una afirmación que evidencia ya el conflicto que se genera con una nación que ya tiene monarca, que ya tiene rey, y este es el nivel 1. O decir: este es el hijo de David, refiriéndose a Jesús. Es otra afirmación que revela un interés religioso y político de legitimar el cumplimiento de una expectativa que es nacional. Es una espera que es una poliespera, en el sentido de que no se espera un solo tipo de Mesías. Estamos esperando el Mesías de Aarón, estamos esperando el Mesías de Israel, estamos esperando un profeta como Moisés. Esas son las distintas expectativas del pueblo. Pero referidos a Jesús, se espera un Mesías rey. Y es muy curioso que en los relatos posteriores sobre Jesús se le regalen títulos cristológicos que van a recoger todas estas expectativas. Y especialmente el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, nos regala a un Jesús que ya está resucitado y que tiene todos los títulos posibles que se le pudieran aplicar a cualquier Mesías de tipo religioso y político de la época. Resulta muy evidente de estos ejemplos que la noción de conflicto va a ser fundamental en la ulterior transmisión de una buena nueva que está anclada en una religión, que es la judía, a la que pertenece la familia de Jesús, José y María, y por lo tanto el mismo Jesús. Y una afirmación que hay que repetir constantemente, porque a veces no se logra integrar realmente a nuestro modo de ver. Jesús nace judío,
vive el judío. Las relaciones políticas, religiosas y culturales en este pueblo han permanecido unidas, generando esta noción de conflicto que señalamos, que acabo de señalar como una. Vamos a centrarnos, después de estas afirmaciones que son preliminares, en algunos textos que son paradigmáticos y que nos podrían dar una mejor idea de cómo Jesús se relaciona con los poderes públicos. En primer lugar, ¿cuál es la relación de Jesús con las autoridades religiosas? No hay duda de que Jesús siempre fue una piedra en el zapato para quienes defendaban el poder religioso. Bueno, mejor podríamos decir que Jesús fue una piedra en las sandalias. Ningún otro ciudadano distinto de los sumos sacerdotes y de los ancianos tenía la capacidad religiosa, jurídica, para entregar a una persona con riesgo de muerte. Y la narración nos dice que fueron Caifás y Anás y otros, es decir, los ancianos del pueblo y los letrados, quienes lo entregaron. El texto reza de la siguiente manera: al amanecer, llevaron preso a Jesús al Tribunal Supremo, la más alta autoridad del pueblo. Allí se habían reunido los sumos sacerdotes y los ancianos y doctores de la ley. Estaba el consejo. Este es el famoso Sanedrín, el Sinédrio, compuesto en el tiempo de Jesús muy seguramente por 71 hombres muy prominentes y que tenían, por un lado, funciones religiosas, la interpretación de la ley, la liturgia, la organización de la liturgia, el orden eclesial, la organización del templo, etc. Y por otro lado tenía funciones jurídicas, es decir, la aplicación de la ley religiosa y penal. Y miren que ni siquiera aquí hay separación de esos poderes. Los textos del Nuevo Testamento nos muestran a un Jesús continuamente enfrentado a las autoridades religiosas. Por ejemplo, con los fariseos. Si bien no hay que demonizar la imagen de los fariseos hasta presentarlos como los grandes enemigos de Jesús. No, Jesús tiene amigos fariseos, es invitado a la casa de los fariseos, con ellos discute, con ellos conversa, con ellos dialoga, con ellos profundiza un poco la fe que comparte. Las discusiones con ellos giran en torno a las interpretaciones de la ley judía, a las muy diversas interpretaciones de la ley judía que tienen diversas escuelas un poco más ortodoxas, escuelas también un poco más liberales. Y diríamos que Jesús se encuentra un poco en la escuela más liberal de interpretación de la ley, porque es capaz de superar la ley y llegan a todos los distintos momentos y textos que hablan de esta posición de Jesús frente a la ley. Estamos hablando de las purificaciones, de los sacrificios, de los holocaustos, frente a las cuales Jesús tiene una posición. Jesús aprueba y acepta las purificaciones, pero no las pone por encima de las necesidades de los seres humanos. Estamos hablando también de la ley del Shabbat, la ley del sábado, que tiene tantísimas prohibiciones en sábado. Y de esto también recordamos todos los textos en los cuales Jesús dice, por encima están las necesidades de los seres humanos, aunque sea el sábado. Y si está prohibido curar el sábado, yo curo el sábado porque el que me necesita es el ser humano y no la letra de papel. Y frente a cosas como comer en sábado, como explicar en sábado, Jesús se siente absolutamente libre. Estas purificaciones, sacrificios, holocaustos, leyes, prohibiciones,
constituyen el meollo de una interpretación que ciertamente va en contravía. Jesús se revela como un practicante fiel del judaísmo, que lo exhibe una mentalidad abierta. Lo que llamaríamos hoy, Jesús es un open mind, es decir, es una persona de una mente abierta que es capaz de mirar, analizar, concluir y decidir en libertad qué es lo que realmente le entiende con la voluntad de Dios frente a la ley escrita por los hombres. El criterio para Jesús, para ese Jesús de Nazaret, siempre es ante todo la salvación del ser humano. Por encima de todo. Para escribas, doctores de la ley y fariseos, la ley está escrita y no se puede romper en ningún caso. A estos Jesús los llama hipócritas, sepulcros blanqueados, inicuos, asesinos, serpientes y víboras. Yo quisiera que leyéramos con mucho cuidado el texto que leemos en Mateo 23, versículos 27 al 32. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de tuertos. Es una expresión muy fuerte. Y está hablando con doctores de la ley, con personas que han estudiado, con personas que conocen la ley, con personas que han hecho estudio, es decir, los exegetas, los profesores de teología que enseñamos. Así también ustedes, por fuera, parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Es un discurso cada vez más fuerte. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Lleven pues la medida de la culpa de sus padres, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. De ellos, a unos los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Este texto es realmente fuerte. Impacta si lo leemos con la fuerza que tiene y no simplemente como un discurso que se lanza al aire para referirnos a un suceso de hace 20 años o más. Cuando lo hemos actualizado, realmente encontramos que lo debemos dirigir a mucha gente, a nosotros mismos quizás. En otro pasaje, con relación a la ley del Shabbat, la intervención de Jesús pone en ridículo a quienes quieren acusarlo de no acatar la ley. Me estoy refiriendo a Lucas 13, 15 a 17. En una de esas conversaciones que tiene Jesús continuamente con escribas, doctores de la ley, fariseos, es probable que algunos somos sacerdotes y siempre muchísimos discípulos a su lado. Hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber?
esta lógica. Aún en sábado, el asno, el buey, la vaca, la oveja, la cabra, tienen que pastar. En Shabbat, ustedes pueden hacer eso. Claro que hay que hacerlo. No es que se pueda, es que hay que hacerlo. Y les dice luego, refiriéndose a quien le pedía oración, y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás, es decir, el mal, ha tenido acá durante 18 largos años, no debería ser liberada de esta ligadura en el día de reposo, en el sábado, en el Shabbat. Y al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaron. Este mismo pasaje nos recuerda otra incisiva frase de Jesús frente a una mujer a la que quería matar. La respuesta de Jesús es casi que una mirada profunda, un silencio largo. Recuerden ustedes que dice el texto que se agachó para escribir en la tierra, en el suelo, algo, mientras pensaba, discutía, mientras analizaba lo que estaba sucediendo. Una mujer adúltera a quien quieren lapidar, los mismos adúlteros que hacen con una mujer lo que quieren. Y les dicen, ok, el que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Y es seguro, como dice el texto, que todos se fueron retirando avergonzados. Que alguien estaba interpretando la ley por el bien de la persona. 2 ejemplos más tienen que ver con el llamado a la coherencia de vida que hace parte esencial del anuncio de Jesús, ese anuncio del reinado de Dios en los seres humanos, en los grupos, en las comunidades. Está en Mateo 23. Entonces, Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras. Quisiera presentarles en este momento un libro que acaba de ser publicado del padre Alberto Parra. Este libro ha sido titulado Dicen, pero no hacen, Teología de la Acción. Alberto Parra, profesor en la Pontificia Universidad Javeriana, en la Facultad de Teología. Es un trabajo admirable que les recomiendo a todos y a todas, sobre todo porque nos interesa ir más a fondo, pensar modernamente o posmodernamente, es decir, en la época actual, nuestra religión, pero sobre todo pensar nuestra espiritualidad. Dice, pero no hace, hace referencia a este texto que estamos utilizando. Hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Nos queda mucho más fácil hacer un discurso, nos queda mucho más fácil hacer una conferencia. Es mucho más sencillo para nosotros escribir un texto y grabarlo, por ejemplo, para que muchos lo puedan oír. Pero luego, poder vivir esto es un reto para todos. Y es por eso que el discurso es importante, siempre es importante, aunque a veces sintamos que nosotros mismos no logramos vivir eso y hacerlo, porque siempre es un reto de coherencia. Y continúa el discurso de Jesús en el texto diciendo que escribas y fariseos atan cargas pesadas
y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus manos. Todo esto es externo, todo esto es un signo, es una metáfora, tiene un significado. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es un maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre de ustedes en la tierra, porque uno es el Padre que está en los cielos. No dejen que los llamen preceptores, porque uno es un preceptor, Cristo. Pero el mayor entre ustedes será su servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran, ni dejan entrar a los que están entrando. En lenguaje nuestro, colombiano, paisa, decimos, ni rajan ni prestan el hacha. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar y la tierra para hacer un proselito, para enseñarle a alguien la religión. Y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos, ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También dicen, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, y han descuidado los preceptos de más peso de la ley. Y aquí hay una clara afirmación de lo que está anunciando el Jesús de Nazaret, el Jesús histórico. ¿Qué es lo que tiene más peso? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar las otras. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian el exterior del vaso, las purificaciones. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también.
Son muchos más los textos que podríamos traer a colación para reconocer en el discurso de Jesús cuál es su posición frente a las interpretaciones de la ley de diversos grupos, de los doctores de la ley, de los escribas, de los fariseos. También hay un grupo muy especial en el tiempo de Jesús que son los saduceos. Los saduceos representan otra ala del judaísmo del tiempo de Jesús que en términos generales es más liberal que los fariseos y reúne a toda la aristocracia religiosa. Generalmente de este grupo del judaísmo de los saduceos se desprenden todos los cargos levíticos que tienen funciones en el templo y los sumos sacerdotes. Estos son los encargados de mantener las relaciones entre los judíos y los romanos y cumplen una función más política. Hay un detalle en el que Jesús interviene en una discusión sobre la vida más allá de la muerte, en la cual no creían los saduceos. Digamos que la teología judía, teniendo varias versiones y varias interpretaciones, tiene un grupo como este que no cree en la resurrección de los muertos. El texto pertenece a Lucas, en el capítulo 20, versículos 27 a 38. Voy a leer el texto también, como hicimos con el anterior, de manera que podamos comprender qué discurso tiene Jesús para un planteamiento, dónde se presenta el conflicto, cómo nace el conflicto y cómo lo resuelve Jesús. Un poco para identificar esas características de la relación que tiene Jesús con los poderes públicos. Acercándose a él, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, dice el texto neotestamental, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano, ley de Pilato, conocidísima en el Antiguo Testamento. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos, y el segundo y el tercero la tomaron, y de la misma manera también los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Miren que es una pregunta capciosa por un lado, porque Jesús sabe que los saduceos no creen en la resurrección. Y entonces la pregunta que le hacen es casi una burla. Y es: ustedes que creen en la resurrección, ¿cómo van a resolver este asunto de Levirá? Esta mujer resucitada, ¿de quién será esposa? ¿De los 7 al mismo tiempo? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Y Jesús le dijo: atención, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí está la clave. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para él. Y algunos de los escribas respondieron y dijeron: Maestro, bien has hablado, porque ya no se atrevían a preguntarle nada. Entonces él les dijo: ¿cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues David dice en el libro de los Salmos: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
David, por tanto, le llama Señor. ¿Cómo pues desea en su vida? Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Y aquí continúa el mismo discurso anterior acerca de los escribas y los fariseos. Y nos detenemos un poco. Jesús creo que también se burla de los saduceos, porque Jesús conoce la ley tanto como la conocen ellos, y se sabe los textos de memoria, por lo tanto es capaz de citarlos para decirles: esto es una cuestión de interpretación, y ustedes están pensando que la resurrección es una resurrección de la carne, del cuerpo, tal como en este siglo, cual la vemos y la tenemos hoy. Pero Dios es Dios de vivos, porque somos nosotros los que estamos en este siglo. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, la relación de Jesús con las autoridades civiles. Y hay, yo diría, dos personajes que emergen en este acápite, que son Herodes y Pilato, los más conocidos. Creo que es bueno que los identifiquemos, porque en realidad la relación de Jesús con ellos no tiene mucho de discurso. Y si bien Jesús al final de su vida, sobre todo en la nación que conocemos de memoria, sabemos que llega hasta las autoridades públicas, los diálogos que Jesús tiene con ellos ni son muchos, y cuando hay diálogo o preguntas, Jesús permanece en silencio. En primer lugar tenemos a Herodes I el Grande. Herodes I el Grande fue rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 a.C. y el 4 a.C. Está como rey en calidad de vasallo de Roma, cuyo emperador al final es Augusto. Todos estos mencionados en los textos neotestamentarios. Este Herodes sería el que ordenara la matanza de los inocentes después del nacimiento de Jesús, así narrado por el Nuevo Testamento. Y aquí hay un primer conflicto político que ya había yo señalado. Jesús no tiene ninguna culpa de esta interpretación. Jesús acaba de nacer en Belén, en Nazaret, es decir, tiene que nacer en Belén, porque si es hijo de David, debe nacer en Belén. Pero estamos hablando del Jesús histórico, Jesús de Nazaret, que se pasea sobre todo por Galilea y por Jerusalén, que también seguramente conoce Jericó, el Jordán y otros lugares de esta tierra, pero que para sus intérpretes el Jesús recordado nace y debe nacer en Belén. Y habíamos dicho que aquí ya hay un conflicto de tipo político, porque Judea y todo Israel ya tienen gobernantes, es decir, hay un emperador en Roma, hay prefectos, hay delegados, hay tribunos, etcétera, etcétera. Luego vienen los sucesores de Herodes el Grande, que son Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo. Y no hay que olvidar que Herodes el Grande ya había tomado el título de Basileus, es decir, rey. Por su formación judía se proclama rey de los judíos. Y aquí hay una asociación con la cruz. Este dijo que era el rey de los judíos. Y hay un conflicto político también. Algunos historiadores apuntan que fue el mismo Senado romano quien le dio la investidura de Basileus rey. Eso lo dice Flavio Josefo en las Guerras Judías. Las cargas fiscales y los impuestos que impuso Herodes el Grande para sus grandes obras determinaron un descontento generalizado
de judíos y paganos. Y por ello tanto fariseos como saduceos se opusieron con fuerzas a su reino. Herodes Antipas, o Herodes el tetrarca, formado en Roma, recibe la tetrarquía de Galilea y Perea a la muerte de su padre. Su matrimonio con Herodías, la esposa de su medio hermano Filipo, le hace ganar el repudio de los judíos y muy especialmente de Juan el Bautista. Todos recordamos que esta es la causa por la cual el Bautista, además de otras cosas, es llevado a prisión y luego es decapitado. Escandaloso porque para poder casarse con Herodías repudió a su legítima esposa, la hija de Aretas IV, rey de los nabateos. Entonces aquí estamos hablando de alta política. Este Herodes Antipas aparece en el Nuevo Testamento como el responsable de la muerte de Juan. En el Evangelio de Lucas, Jesús se presenta ante él y sufre sus burlas en un encuentro que no relata ninguno de los otros evangelistas. Y de ese encuentro solo se nos relata que Jesús no respondió a nada y de allí fue enviado a Pilato cubierto con un suntuoso manto. El mensaje es neto. Te lo mando vestido de púrpura, pues dicen que es rey. Otro personaje más del poder público político, Poncio Pilato, o también llamado Poncio Pilatos. Él es prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 de Cristo. Algunos lo llaman procurator, Tácito y Flavio Josefo. Otros lo llaman praeses, gobernador. Los evangelios lo presentan como el responsable ejecutivo del suplicio y crucifixión de Jesús. Jesús manda una razón a Herodes a propósito de un rumor sobre el inicio de su persecución. El texto está en el capítulo 13 de Lucas, en los versículos 32. En ese momento llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, escuchen esta respuesta: vaya y díganle a esa zorra, a López, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Si nos devolvemos sobre esta respuesta, yo creo que habría que analizar muchas cosas. La primera es, ¿cómo se atreve un ciudadano a llamar al gobernante una zorra? Es decir, una cosita de nada. Ese es el sentido que tiene el primer símbolo, llamar a una zorra. En algunas traducciones leemos un zorro. No, es zorra. Es el femenino, anópex. Es una cosita, díganle a esa cosita de nada. Piensen ustedes, en este momento, si ustedes mandan un mensaje al alcalde, al presidente, a quien quieran, vaya, díganle a ese desgraciado. Inmediatamente sales en todas las redes, bloqueado, inmediatamente te mandan a filmar, te mandan a grabar todas tus conversaciones, te hacen un seguimiento. No te atreves a decirle eso al gobernante principal. Y esa es la posición de Jesús, como lo fue la de Juan el Bautista frente a los gobernantes, pero como lo era también todo el lenguaje que teníamos de los testamentarios, con no solamente discursos, sino también con signos, metáforas y simbolismo que realmente estaba pidiendo justicia para todos. En último lugar, yo quisiera referirme como a la relación de Jesús con el poder en general. Podríamos traer muchísimos más textos, pero pues estas son unas meras indicaciones de por dónde podría ir el discurso de Jesús y cuál es la relación de Jesús con los poderes
públicos, sean religiosos, sean eclesiásticos, sean militares incluso. Para Jesús de Nazaret, el conflicto surge ahí donde se presenta una injusticia, una interpretación de la ley que reduce al ser humano, que abaja su dignidad, que no incluye la misericordia por encima de la ley, o que no respeta el orden social querido por Dios, por el Dios de Jesús. La misión de Jesús consiste en anunciar una buena nueva que está anclada en el amor a Dios, al prójimo y aún al enemigo, y en el amor de sí mismo como espejo de lo que quisiéramos para él. Esta es una máxima universal que permea todo el anuncio del reinado de Dios. Y por esto, todas las intervenciones de Jesús están focalizadas en una humanidad no esclavizada, una humanidad liberada de la maldad y del pecado. Su mensaje, de principio a fin, es que Dios habite en el corazón de cada ser humano para que el reinado de Dios se establezca. Entonces no se trata de un reinado externo. Ese niño que nace en Belén es el rey, pero es el rey caminando con justicia. Dios misericordioso al centro de cada acción humana. Jesús vive más una espiritualidad que una religión y por eso se compromete con la verdad. Cueste a quien le cueste, o como diríamos hoy, cáigale a quien le caiga. Así sean sus propios amigos y discípulos. Y aquí podemos recordar las palabras fuertes que lanza contra los propios discípulos cuando les dice: ustedes son los hijos del diablo, son los hijos del mal. O cuando al mismo Pedro, a quien de Simón, Kefas, lo que sería la piedra angular, le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes los pensamientos de Dios, sino de los seres humanos que no se divinizan. Su compromiso con la verdad lo lleva a lo bueno. Por eso decimos que su vida es liberadora, porque nos pone de frente a nosotros mismos para evaluar lo que Dios nos pide en cada acción o en cada decisión. Una vida santa consiste en la búsqueda de la justicia en cada acción, en el absoluto compromiso con los demás y en la vivencia de una espiritualidad capaz de sacarnos de nosotros mismos para que los demás tengan vida y vida abundante. Para terminar, quiero compartir con ustedes dos trabajos. Un reciente trabajo elaborado con los profesores de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, cuyo título es Jesús y el conflicto. Y sobre este reinado de Dios se apunta lo siguiente: proponer una causa de juicio y razón de condena en la articulación que le es propia a cada uno de los cuatro evangelistas implica poner en la escena narrativa las controversias que les interesa subrayar. En la narración aparecen discursos que justifican, legitiman y fundamentan la participación de los actores del juicio. Y si bien cada evangelista desconoce con precisión los argumentos religiosos y jurídicos de las autoridades religiosas y políticas que juzgaban, cada uno percibe que la controversia central aparece en la confrontación entre la predicación del reino de Dios por parte de Jesús y los discursos de las autoridades. La expresión reino de Dios en la persona de Jesús, realidad y a la vez proyecto, presenta una dinámica particular. En el reinado de Dios, no solo se presenta la soberanía de Dios, sino además la revelación del sujeto de este reinado. El correlato
del reino de Dios es la crítica a los sistemas de dominación y explotación por la ostentación del poder, contrarios a la pretensión del reino de David. Dice nuestro querido teólogo Alberto Parra en su libro Dicen pero no hacen, teología de la acción, refiriéndonos al Jesús histórico y a su modo de relacionarse con las autoridades. En la persona histórica de Jesús se manifiesta el primado rotundo de la obra sobre la palabra, tanto en lo que concierne a Dios mismo en su obrar como revelación de sí, como en lo que concierne al creyente en su obrar la fe histórica, la esperanza viva y el amor cierto, dado que no el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios es el que se salva. La permanente tensión bipolar entre los hacedores de la ley y los seguidores de la buena nueva como ejecución de la gracia operante por la caridad, pervade de modo incisivo los evangelios en marcos de contraste. Entre la fe operativa de Abraham y aquellos que confiesan la fe abrahámica, pero no hacen las obras de su padre. Entre los que se sientan en la cátedra de Moisés y dicen, pero no hacen. Entre quienes paralizan la acción humana y la divina por razón del Shabbat, de la pureza legal y del culto, y aquel que, por ser Señor del sábado, hace la obra de Dios como Dios mismo. Entre aquellos que, sin creer al Señor por sus palabras, deberían creerle por sus obras, que son su máximo testimonio. Entre el sermón del Sinaí, relativo a la mínima ética, y el sermón del monte de las bienaventuranzas, como máxima moral, relativos a la acción articulada con las necesidades básicas humanas de primera generación, dar de comer, vestir al desnudo, dar posada al forastero, y a aquellas sociales, comunitarias y políticas de segunda generación, consolar al triste, visitar al preso, trabajar por la paz. Entre la correlación sustantiva de este accionar humano y el juicio escatológico y sus consecuencias inexorables ante el supremo tribunal del Dios. Muchas gracias a todos y a todas. Estas indicaciones, sobre todo bíblicas, han querido ser un poco pistas para seguir profundizando en ese hombre que sigue siendo un paradigma para nosotros, no como una religión, sino como una espiritualidad de la acción. Un hombre que dice y hace, un hombre que piensa, dice y hace, y en cuyas acciones se encuentra la absoluta coherencia. Que tengan una continuación de seminario muy productivo, y ahora tenemos un tiempo que se dirigirá presencialmente desde el Centro de Fe y Culturas para las preguntas que vendrán a continuación. Para todos y para todas. Bueno, queremos invitarlos a que hagan sus comentarios o preguntas, y aquí entre los asistentes podamos dar respuesta a estas preguntas. ¿Hay alguien que tenga algún comentario o pregunta que quiera hacer? Por allí. Los quiero compartir esa también que tienen por
momento donde le increpan y le dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Pagamos impuestos como o no? ¿Cierto? Porque obviamente las posiciones de Jesús eran muy críticas frente a las autoridades eclesiásticas civiles. Entonces él dice, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, mostrando una moneda. ¿Eso es qué significa para los abogados? ¿Cierto? Que Jesús tenía una perfecta cuenta de la lectura y de su posición política en esa sociedad. No era ningún radical. Había moverse, entonces tenía un estilo, digamos, una conciencia política. Y de esa forma, entonces creo que pues hay un Jesús también con una cultura y una conciencia, como digo, social, que es muy valioso, como quiero pues, que tiene una dimensión histórica y también social, la figura de mí. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una intervención adicional? Pregunta para que los asistentes la respondan. Gracias, yo quiero hacer una intervención. Es que en la charla anterior hicimos, se hizo la diferencia entre religión y espiritualidad, pues todas sabemos que la diferencia. Pero entiendo hoy yo, de manera personal, que la espiritualidad implica mucho coraje. Cuando Jesús les habla con semejante tenacidad a su auditorio del momento, los confronta, los cuestiona, los intimida con su propio conocimiento de la ley y la aplicabilidad que Jesús hace a la misma. Entonces, uno dice es que la religión y la espiritualidad son muy diferentes y nos consideramos, digo yo, me incluyo, hablo de mí, espiritual, pero quitar el coraje que implica la espiritualidad. Eso me deja muy movida, porque implica llevar la buena nueva que está anclada al amor, a un amor que confronta, a un amor que tiene una mente abierta como la tuvo Jesús hace más de 20 siglos. Cuando creemos que es un término nuevo, open mind, no resulta que el sacerdote nos dice es que Jesús ya tenía la mente abierta. Jesús presenta un Dios misericordioso, el centro de cada realidad humana, como centro de cada realidad humana. Entonces la espiritualidad no es tan amigable. Para mí, lo digo desde lo que escucho. La espiritualidad era una experiencia muy interior, pero no, tiene que trascender, tiene que salir de mí, tiene que cuestionarme y cuestionar. Tiene que hacer que lo que está como el status quo tenga necesidad de moverse. Eso quería ocupar. Muchísimas gracias por su comentario y reflexión. ¿Hay un otro comentario más? Bueno, yo quería decir lo siguiente. Me llamó la atención en la conferencia de Guillermo. Claro, le pedimos una conferencia que hablara de los poderes públicos. Y en la conferencia, pues, eso hizo. Sin embargo, yo creo que en la vida de Jesús hay un elemento que yo creo que tuvo que haberlo influido notablemente y que estaba muy presente en el contexto palestino, y es toda la lucha nacionalista judía para la expulsión de los romanos, conformando grupos incluso armados para eso. Entonces, todo el fenómeno del cerotismo, todo el fenómeno de los sicarios, que él mencionó simplemente a nivel pues, de una rápida alusión al tema. De todas maneras, lo que sí
es claro es que aunque el celotismo y los sicarios no eran parte de los poderes públicos, y por eso yo creo que él no entró en el análisis de estos aspectos. Sí me parece que es muy importante para nosotros que estamos aquí haciendo una reflexión sobre cuál es la actitud de Jesús frente a lo público, frente a lo civil, si es que en ese momento podíamos hablar de lo civil, todo aquello era una sola unidad, cultura, civil, política, era una sola religión, una sola forma de... No había esa distinción, si quieres, más moderna que podemos hacer nosotros. Sí hay, pienso yo, un elemento muy importante en la actitud de civil frente a toda la actitud de muchos grupos y de organizaciones establecidas para luchar contra lo romano. Yo creo que es un elemento muy importante que no deberíamos olvidar al pensar el tema de la relación entre Jesús y la política. ¿Cuál es la actitud de Jesús frente a la violencia? ¿Cuál es la actitud de Jesús frente a la toma de las armas para sustituir el poder romano o para sacar a Herodes de su gobierno? Yo creo que hay un elemento que bien vale la pena explorar, que yo no me voy a meter a explorar ahora, pero yo sí creo que es bueno mencionarlo para que lo tengamos en cuenta, porque la actitud de Jesús no fue solamente la crítica al fariseísmo, o la crítica al mundo saduceo, o la crítica a los sumos sacerdotes, yo creo que es muy importante, recordándonos que por encima de esos sectores que representaban lo religioso institucionalizado, existían otros principios espirituales más hondos que la ley, que bien nos lo recordó Luis Guillermo, fundamentos espirituales que nacían en Jesús de una conexión absolutamente profunda con el absoluto, que determinó llamar Padre, pero que yo creo que es también para nosotros una fuente muy importante en lo que significa nuestra vida personal. ¿Cuál es nuestra conexión con ese absoluto, con esa fuente de la vida, con esa realidad que nos hace tener el coraje, como mencionabas tú antes, que nos hace sobreponernos a lo que aparentemente en la sociedad es sagrado, que es la ley, o aparentemente a lo que es establecido en la sociedad, y por lo tanto tenemos la fuerza y aún el valor para hacer planteamientos radicalmente distintos a lo que la cultura ambiente tolera o a lo que la cultura ambiente acepta como normal. Esa conexión profunda con la fuente da ese coraje para ir más allá, incluso para ir más allá de tendencias como el celotismo o de tendencias como el sicariato. Bueno, eso simplemente quería comentar para que no se nos pierda el horizonte, esa dimensión frente a la cual Jesús, yo creo que también tomó una posición, y que aquí y allá en los textos evangélicos aparece más o menos en un lado y en otro. Muchas gracias, Padre Gabriel. Gran aporte a esta conversación. Si no hay más preguntas, comentarios, sí, por allí hay un comentario. Adelante. Sí, no, yo también quisiera como volver sobre esto porque creo que estamos en un momento excepcional. Antes la Iglesia se ha dedicado desde los primeros siglos, desde el Concilio de Nicea, etcétera, se ha dedicado a relevar a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como Dios. Y a lo largo de la historia habíamos perdido todo el significado humano de Jesús. Y nunca se había hecho, digamos, un esfuerzo, un hincapié por entrar en lo que significa Jesús. Cuando Jesús es un hermano nuestro, es alguien de nuestra naturaleza, alguien a quien sí podemos entender. A Dios no lo entendemos porque no tenemos capacidad, no tenemos simplemente, digamos, sí, capacidad y luego toda la situación de humanos sensibles, etcétera, no es para entender
el hecho Dios. En cambio a Jesús sí. Jesús es nuestro hermano. Entonces hay que recuperar todo el sentido de la vivencia de Jesús. Y es lo que ha estado dando la teología de la liberación. Tratar de encontrar todo ese aspecto profundo de lo que significa Jesús para la vida humana, para cada una de las personas y para la historia de la humanidad. Entonces, creo yo que esa es la ventaja grande y que tenemos que alegrarnos de que se esté dando ese movimiento. Desafortunadamente sabemos pues, que la iglesia es difícil, es una estructura muy pesada a veces, que es difícil, que los cambios son muy lentos, etc. Inclusive lo que se habló de teología de la liberación se hundió precisamente porque los papas, concretamente Juan Pablo II y también Benedicto, trataron de quitarle fuerza a todo eso. Entonces, por eso no se ha podido. Pero tenemos que tener presente de que en este momento tenemos la ventaja inmensa de que se ha estado relevando la persona de Jesús. Y precisamente al relevar la persona humana de Jesús, tenemos el de descanso para un refrigerio que tenemos para cada uno de ustedes en la parte de afuera del salón y regresamos entonces en 15 minutos. Que lo disfruten.